Paz de Cristo. Hoy le doy gracias a Dios por permitirme una vez más llevar esta pequeña enseñanza hacia todos ustedes. Esta enseñanza es la parábola del hijo pródigo. Para empezar, ¿qué quiere decir la palabra pródigo? La palabra pródigo quiere decir despilfarrador, o que se gasta todo lo que tiene o que lo regala. Eso quiere decir la palabra pródigo. Por eso en esta parábola es el hijo pródigo. Y vamos a ver más adelante por qué. Vamos a empezar a leerlo. El hijo pródigo, que está en Lucas 15, empezando desde el 11. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de hacer esta pequeña enseñanza. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hasta ahí vamos a leer por lo pronto. Y vamos a ir tratando de desglosar estos versículos, que son 11, 12 y 13. Dice: el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. En primera de esta acción sabemos perfectamente que el hijo no le podía pedir la parte de los bienes al padre, porque no eran de él, eran del padre. Y cuando este hijo le estaba pidiendo los bienes a su padre, era como si le estuviera deseando la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se reparten los bienes de un padre, es porque el padre ya no está. Y el padre, y hay un testamento, y si no lo hay, pues los hijos se reparten los bienes. Pero en este caso es como el hijo le estuviera deseando la muerte al padre, para que le diese lo que él nunca había ganado. Mientras el padre viva, los hijos no son dueños de nada. Y es interesante ver cómo este muchacho, el hijo menor, le está reclamando los bienes. Pero hay algo muy importante que nosotros también debemos destacar: que el padre le demostró el amor que tenía. Y más adelante vamos a ver cómo el padre realmente le demuestra mucho más el amor. Y dice: y le repartió los bienes. Fíjese cómo el padre le reparte los bienes, aunque él, sabiendo que no se los podía repartir porque él estaba vivo y los bienes que él tenía eran de él. Y luego dice el 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí nos damos cuenta, nos podemos nosotros entender que el hijo menor, no le importaba otra cosa más que la diversión y perderse en los vicios. Y se fue a una provincia apartada, una provincia donde él no conocía, y se fue gastando, despilfarrando todo su dinero, todos sus bienes que le habían dado. Dice el 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Después de despilfarrar todo su dinero, desgastarse todo su dinero en los vicios, se dio cuenta que él ya no tenía nada. Pero fíjese cómo él se arrimó con una persona que tenía, y fíjese a dónde fue a dar. Fue a apacientar unos cerdos, o sea, a darle de comer a los cerdos, a limpiarles el lugar donde estaban los cerdos. Después de que era un muchacho, el hijo de un hacendado, de un hombre, de una persona con bienes, con ganado, con dinero, él estaba en ese lugar por haber desperdiciado todo lo que tenía. Dice el 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, a esa palabra es muy importante que nosotros debemos de desglosar y debemos de verificar la palabra. Dice volviendo en sí, eso ahí nos damos cuenta que cuando él le pidió sus bienes y cuando él se gastó el dinero, él estaba con una mente no sana para poder él llevar su vida, sino más bien él tenía una locura por hacer las cosas que no debería de hacer. Él tenía tal vez una inquietud de hacer las cosas, pero no de hacerlas por su propio pensamiento, sino más bien él tenía esa inquietud de hacer las cosas, de despilfarrar su dinero y de desgastar todos sus bienes, pero no por él. Él estaba de una manera con una locura. Porque si nosotros nos fijamos, dice, y volviendo en sí. Eso quiere decir que él no estaba bien de sus facultades mentales. Y no estoy diciendo que estaba loco, sino hay veces que las personas tienen una locura, pero no locos psicológicamente, sino más bien de inquietudes de hacer las cosas que no convienen, como este joven, como este muchacho. Y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tendrán abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Acordándose del papá. Y realmente nosotros, si nos ponemos a pensar, ¿cómo llegaría él de regreso a su casa si él ya le pidió los bienes? Él ya no tenía nada que hacer en la casa del padre. Él ya no tenía por qué regresar, porque él ya tenía todo lo que le pidió el padre, se lo dio, y él ya no tenía nada que hacer en esa casa. Ya no tenía nada que hacer, porque él ya no tenía absolutamente nada. Dice el 18: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice el texto anterior: y volviendo en sí. Fíjese cómo él estaba arrepentido de lo que había hecho, y eso es lo más importante que él tenía en esos momentos. El arrepentimiento genuino de un corazón que se dio cuenta que había hecho un gran mal. Y dice el 18, dice: me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué él pensó eso y por qué dijo eso? He pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, dos cosas muy importantes que él dijo. Contra el cielo. ¿Por qué? Porque al pedirle la herencia, al pedirle los bienes que le correspondían, estaba como tratando de decirle: Padre, muérete. Dame lo que es mío. Y he pecado contra ti, contra su padre. ¿Por qué?
porque al pedirle los bienes y retirarse de la casa y irse, era una falta de respeto tan grande al padre, que él se dio cuenta cuando volvió en sí de lo grave que él había hecho. Dice el 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese, el padre que todavía después de no verlo tanto tiempo, cuando lo vio que venía, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó en el cuello, demostrándole el amor que tenía tan grande del padre al hijo. Y dice el 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarle, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, estos versículos nos dan un entendimiento de que nuestro Padre Celestial, cuando nosotros estamos perdidos, Él se regocija cuando cada persona, cuando cada individuo, cuando cada hombre, cuando cada mujer se arrepienten de sus malas cosas que han hecho durante la vida y llegan al Padre, llegan arrepentidos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante nosotros fijarnos de que dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero yo quiero leerle también ese texto que está en Lucas 15:10, que dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Porque un pecador que se arrepiente y llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para Él es algo muy valioso. Porque cada persona que se arrepiente y llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo es algo muy valioso para Él. ¿Por qué? Porque Él pagó por cada persona un precio tan grande en la cruz, como fue pagar con el precio de la sangre que Él derramó en la cruz. Por eso cuando un pecador se arrepiente en el cielo, los ángeles hacen fiesta. Pero dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Pero fíjese la reacción del hermano que tuvo, en vez de que tuviera fuera feliz porque su hermano había regresado, que se hubiera regocijado porque junto con su hermano, porque ya iba a mirar otra vez junto con su padre, que el padre tenía hacer fiesta y tenía mucho gusto porque había recibido otra vez a su hijo en sus brazos. Pero fíjese la reacción del hermano. Él dice el 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no viéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Mire, en esta parábola yo quiero decirle que
que el Padre representa a nuestro Señor Jesucristo y el Hijo pródigo representa a cada uno de nosotros que nos retiramos de nuestro Padre Celestial para gastar nuestra vida, para gastar, despilfarrar nuestra vida como nosotros queremos, haciendo cosas que no convienen, haciendo cosas que no le gustan a nuestro Señor Jesucristo. Y al hermano del Hijo pródigo representa a todas aquellas personas que tienen envidia de las demás personas, que cuando llega una persona arrepentida, toda la iglesia, todos los hermanos nos regocijamos. Solamente aquellas personas que sienten envidia son las que siempre se preguntan, ¿y este por qué vino? ¿Y este qué está haciendo aquí? Porque nunca va a haber una iglesia perfecta, siempre va a haber personas que tienen envidia de los demás. Por eso nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos da un entendimiento y nos da lo más importante de esta enseñanza, que es el amor que se le debe de tener a las demás personas. Así como el Padre le tuvo un amor tan grande al Hijo, al demostrarle cuando regresó, y aunque haya gastado todos los bienes que le había dado en vicios, en mujeres, en juego, en todo lo que él haya hecho, aún así el Padre lo recibió, y cuando lo vio, corrió a abrazarlo y lo besó en el cuello. Dijo, pónganle ropa limpia, que se limpie él, que le pongan ropa limpia, calzado nuevo, y hasta un anillo que le pusieran. ¿El anillo qué representa? El anillo representa la confianza, el amor que le tenía, porque en aquellos tiempos con el anillo que él tenía, él podía certificar las cosas que se le daban a otras personas, como por ejemplo una carta, la certificaba con el anillo. Entonces el anillo representaba la confianza y el amor que le tenía al Hijo, aún después de lo que haya hecho. Lo importante es que el Hijo regresó con un arrepentimiento genuino y le dijo algo muy importante: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Fíjese nada más qué palabras tan hermosas le dijo aquel hijo que estaba arrepentido, con un arrepentimiento genuino. Por eso dice el Salmo, dice que nuestro Señor Jesucristo no rechaza un corazón contrito y humillado. Por eso yo le invito a usted que como el Hijo pródigo, así también regrese usted hasta los pies de nuestro Señor Jesucristo y dígale también: he pecado contra el cielo y contra ti, y lo único que vengo yo es a que me perdones por todas las faltas que he cometido en mi vida. Porque he gastado mi vida en otras cosas, he gastado mi vida sin darme cuenta. He hecho tantas cosas gastando la vida innecesariamente, en vez de estar a tus pies, en vez de estar agarrado de tu mano, en vez de conocer tu misericordia, en vez de conocer el amor que tú nos das, en vez de leer tu palabra. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no somos dignos de llamarnos hijos de Él, pero Él en su infinito amor nos ha perdonado y nos ha dado algo que nosotros no merecíamos. Nos ha dado otra oportunidad de que cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado una oportunidad que nosotros no debemos de aprovechar, porque esa oportunidad vale mucho más que el oro mismo. Por eso el Hijo, cuando se dio cuenta que le faltaba todo y que no tenía nada, pero se dio cuenta que tenía un Padre que lo amaba, y fue y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito de tu misericordia, necesito de tu amor, tengo hambre, pero él no tenía hambre de comida, sino tenía hambre de Dios. Tenía hambre de perdón. Tenía hambre de aquella misericordia que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Tenía hambre de amor. Porque a pesar de que te había gastado sus bienes con todas esas mujeres nunca le dieron amor. Solamente estaban con él por el dinero que él traía. Pero nosotros no necesitamos dinero para llegar
a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Solamente lo que necesitamos es arrepentimiento genuino. Y dejar la hipocresía, dejar la envidia, que muchas de las veces nosotros nos damos cuenta que la mayoría de las personas, aún andando en la iglesia, tienen envidia. Dejar esa envidia. Dejar todas esas cosas que nos estorban para poder llegar. Dejar la soberbia. Dejar la vanidad. Dejar todas esas cosas atrás. Dejar los vicios. ¿Cuántas personas dicen, pues yo amo a nuestro Señor Jesucristo, pero como Él me encontró, así voy a seguir? No, ¿sabe cómo lo encontró? Que si usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe usted cómo lo encontró? Lo encontró arrepentido, si es que usted lo estaba. Por eso, como el hijo pródigo, yo le invito a que regrese, porque el único que puede salvarle, el único que le puede dar amor, el único que tiene misericordia es nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el hijo pródigo, cuando él se dio cuenta que le faltaba todo, pero menos su padre. Le faltó todo en la vida en aquellos momentos que estaba en aquella provincia lejana. Se dio cuenta que le faltaba todo, le faltaba camisa, le faltaba pantalón, le faltaba zapatos, le faltaba absolutamente todo. Pero se acordó que tenía algo todavía. Tenía al Padre que lo podía ayudar. Y nosotros también tenemos un Padre, no estamos huérfanos. Tenemos un Padre celestial que Él nos puede perdonar de todos nuestros errores y nos puede dar lo que nosotros nunca hemos tenido. Y lo que estamos buscando, que es la salvación. El único que nos puede salvar. Al único que podemos orar, a nuestro Señor Jesucristo, con todo fervor, con toda convicción, con todo arrepentimiento, con toda seguridad, porque Él es el único que nos puede ayudar en cada momento. Y así como el hijo pródigo, nosotros vamos a regresar a Él y le vamos a decir, Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No somos dignos de llamarnos tus hijos, pero tú en tu infinita misericordia nos has apartado un lugar en el cielo. Que tú, como en tu infinita misericordia, nos has dado el perdón que nosotros ni siquiera merecemos, porque hemos pecado tanto que no merecemos ese perdón. Pero tú, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de misericordia, nos has dado ese perdón, porque tú eres nuestro Redentor. Como dice un versículo, si no fuera por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, ya hubiéramos sido consumidos. Pero la misericordia de nuestro Señor es mucha, y el amor que tiene para cada uno de nosotros es grande y maravilloso. Por eso yo le invito que, como el hijo pródigo, hoy usted se arrepienta y llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamar tu hijo, pero tú en tu infinita misericordia yo sé que me vas a perdonar de todas las cosas que he faltado. Así es de que, mi hermano, si esta pequeña enseñanza del hijo pródigo, usted la toma y le llega hasta su corazón, hágalo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es un día especial, el cual usted puede llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque mañana tal vez sea demasiado tarde. Así es de que yo le invito a que lo haga hoy y que sea esto de bendición en su vida, para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo aún está con los brazos abiertos y nos puede perdonar, siempre y cuando nosotros lleguemos con un corazón arrepentido. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por escuchar esta pequeña enseñanza. Dios los bendiga y le pido de favor que le dé like y se suscriba a este canal para seguir haciendo más videos y puedan llegarle hasta donde usted esté. Dios los bendiga y, como el hijo pródigo, regrese al Padre
que el Padre está con los brazos abiertos para abrazarle, para vestirle, para calzarle y darle un anillo nuevo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por escucharme. Dios los bendiga.